Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces Ciudadanas. Yo soy su amiga Claudia Martínez y el día de hoy de verdad no saben qué comodidad, qué lugar tan maravilloso, qué compañía tan increíble. Estamos aquí en una de las hermosas habitaciones de Casa Sí de León, agradeciendo a nuestra anfitriona Leti Ricardes el permitirnos desde esta cama, en este lugar mágico, tener una entrevista con un hombre que es patrimonio de la humanidad, Aldo Méndez. Muchísimas gracias y bienvenido a tu Pues programa. muchísimas gracias y no creas que este patrimonio de la humanidad se mete en la cama con cualquiera. Pues bueno, ¿cómo ven? Y con ustedes, porque Pues también sí, vas a claro. llegar hasta la intimidad, pero esa intimidad que va más allá de una cuestión física, esa intimidad que te busca en los sueños, en las mentiras, como también tú dices, ¿qué es lo que nos permite navegar en esta vida? Tratar de ser felices, reír, también llorar a veces. Y no mirar la intimidad con prejuicios. Yo creo que uno de los grandes problemas de la intimidad es que se prejuzga, se juzga, se esconde, se oculta, cuando verdaderamente los secretos de la intimidad siempre salen. Salen en el gesto, en la mirada, en la manera en que te relacionas con los otros, con las otras, salen en el decir, en lo que piensas, porque al final las luces y las sombras que nos habitan siempre fluyen porque están en nosotros. En ese fluir en nosotros. Aldo, cuéntanos cómo inicias pues esta vocación de vida, más que una carrera o que una profesión, aparte de que pues tienes una maestría en filosofía que estudiaste en Moscú, pero esta forma de vivir, ¿cómo nace en Aldo el deseo de contar historias, de contar cuentos, de contar sueños, de contar mentiras? Mira, yo creo que yo soy muy hijo del azar. Yo creo mucho en el azar. Hay que a veces dices la casualidad y la gente dice causalidad. Habría que reflexionar un poco porque no todo es causa de todo, ni todo viene condicionado por una causa, ni las causas son inmediatas. A veces el azar es la causa que luego desata todo, Así es. o la casualidad que luego sale de todo. Yo estudié filosofía en Moscú y fue mi profesora de ruso, Tatiana Mikhailovna, la primera que me dijo, tú no vas a vivir de la filosofía, vas a vivir de las palabras. En ese tiempo llegó a mi vida un libro de cuentos. En ese libro había un cuento, ese cuento me dijo cuéntame y yo no sabía que esto era un oficio. Soy el típico adolescente de los años 70 que vivió con más miedos de los que se vive la adolescencia porque mi manera de ser, mi manera de mirar el mundo no se correspondía con lo que decía lo heteronormativo, lo heteropatriarcal. Y eso te obliga a silenciarte. Eso te obliga a esconder tu voz en una suerte de autocuidado, autoamparo, hasta que un día encuentras un oficio que te obliga a reventar, a florecer. Y a mí la narración oral me permitió florecer porque me ha permitido nombrar la vida. Y no solo nombrar la vida que había vivido, sino con ese nombrar la vida que había vivido y no pude vivir o que quise vivir, ir construyendo un caminito en el que me fui dibujando y desdibujando a mí mismo. Entonces, porque este es de los oficios que te permite un reencuentro con tu esencia. Si no hay un reencuentro con tu esencia en el oficio de contar, pues no es tu oficio. Si la narración oral no te lleva a contarte a ti mismo, a descubrirte a ti mismo, a mostrarte a ti mismo, no hay narración oral. Porque yo creo que es un acto de honestidad, de autenticidad y de generosidad. En ese acto de honestidad y de generosidad sobre todo, ¿siempre reencuentras algo de Aldo en cada presentación que haces o encuentras a un nuevo Aldo en cada presentación? Yo creo que cada presentación me recompone o me descompone. Yo creo que la vida no es solo recomponerse, también es descomponerse. La vida es el quiebre también, la vida es la duda, la vida es el miedo, la vida es el hambre, la vida es el sueño. La vida no solo es la ensoñación y la mesa servida y la cama limpia, la vida también es dormir en el suelo. La vida es también descubrir que hay un día en que no puedes cabalgar, que el cuento te cabalga o que el público te cabalga y ahí te quiebras y te rompes. Entonces yo creo que vas desmantelando los mitos del ego, vas desmantelando los mitos de la verdad, vas desmantelando los mitos del arte, vas desmantelando los mitos del ser tú mismo. Entonces, siempre que yo cuento, algo pasa que me dice, sigue contando. Es decir, sucede casi siempre que antes de contar, un ratito antes de contar, hay algo, qué pocas ganas porque tengo que contar. Pero en cuanto abro los ojos y conecto con la primera mirada o conecto con el primer suspiro, pues yo digo, es que tenía que contar.
Y cuando terminas y vuelves y te viene ese cansancio de la adrenalina que te va dejando solo, en la orfandad en la que te deja la adrenalina, porque la adrenalina luego te deja huérfano, porque vives en un momento en el que de pronto casi que sublimizas tu ser. Y entonces cuando dejas de sublimar tu ser y te quedas sin nadie, sin asideros, sin miradas, sin escuchas, pues entonces ahí viene el miedo, y viene el cansancio, y viene el agotamiento, y viene la culpa, y viene el decir, lo hice bien, lo hice mal, ¿qué pasó? ¿Por qué culpa? No, porque a veces yo, por ejemplo, soy muy deslenguado, y a veces digo cosas que no me pasan por la cabeza racional y moral, Ujú. me pasan por el cuerpo ético y descarnado que soy. Y digo una cosa sasca y luego cuando la pienso, digo, ostras, eso fue muy Como duro. dicen acá, la regaste. Te piensas y Eso, dices, la regué, me claro, pasé, me te pasé. autocensuras de Claro, alguna porque al manera, final ¿no? la moral no es otra cosa que la autocensura. ¿Se lleva la moral con la cultura? No, yo creo que el gran enemigo de la cultura es la moral. Lo hablábamos antes de conversar. Es decir, vamos a posicionarnos políticamente, ni la cultura esta industrial y comercial y neoliberal que vende, 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 vende y a tonta, 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 ni la otra cultura que cree que solo lo popular y lo autóctono es la cultura. No, la cultura es un proceso permanente de cambio, porque la cultura la hacemos los hombres y las mujeres. Es un ser vivo. Y los hombres y las mujeres estamos permanentemente en cambio. Yo cuando trabajo con niños tengo una maestra que se llama Alicia Vallejo y recuerdo que la primera gran lección que me dio fue esta. El niño no consume cultura, el niño produce cultura. Es Mm. decir, si el ser humano adulto conserva el niño que lo habita, el niño que fue, siempre entonces está cuestionando la vida. ¿Aldo sigue conservando al niño? Sí, yo creo que sí. Se te ve cuando te brillan los ojos. No, y se me ven ciertas cosas. Yo a veces digo, esto tenía que haberlo dicho a los 12 años. Y me da mucho gusto que a los 58 casi pueda decir una frase que no dije a los 12. Una frase que no dije a los 13, o no dije a los 18, o no dije a los 5. O dije a los 5 y me aparece de otra manera. Entonces yo creo que al final, decía José Martí, solo es grande el hombre que guarda su corazón de niño. Mm. Y yo no quiero ser grande, pero quiero ser niño. Yo quiero jugar y que precisamente por eso a veces soy más ético que moral. Por eso a veces soy descarnado. Porque el refrán lo dice muy claro, los niños y los borrachos Dicen no siempre la mienten, verdad. lo dicen siempre la verdad. Aldo, has recorrido muchos países de América Latina, bueno, tú vienes de España, del otro lado del charco, de los que nos conquistaron, ¿no? Mm. ¿Es difícil hacer cultura en el mundo en general o es vocación, es suerte, es azar? Yo creo que es de todo. Mira, hay algo que para mí es importante. El gran problema de la cultura es la falta de auténticas políticas culturales que no estén atravesadas por intereses ni políticos, ni económicos, ni ideológicos. Yo creo que si el interés de las políticas culturales estuviera sustentados en la propia cultura, la cultura fluiría. Cuando se forman gestores y promotores culturales, muchas veces se forman desde el ego, desde la capacidad que yo tendré para cambiar el mundo. No, nadie cambia el mundo. Todo el mundo puede limpiar su casa. Y si todas las casas del mundo están limpias, el mundo está limpio. Yo no me voy a ocupar de tu casa, Claudia, tú tampoco te ocupes de la mía. A lo mejor te sobra un mueble y a mí me falta el mueble. Pues compleméntame, pero no me limpies la casa. Yo creo que eso tiene que ver con las políticas culturales. Las políticas culturales tienen que ver con la dimensión humana del ser. Y el ser humano es más que sus religiones, es más que su cultura popular tradicional, es más que lo que nos venden los medios, es más que lo que dice la política. Porque cada vez que suben un peldaño en tu vida, te cambia la perspectiva, te cambia la Es dimensión. más que la historia. Claro, no es lo mismo mirar Oaxaca desde el Andador que mirar Oaxaca desde el Zócalo, que mirar Oaxaca desde la Guelaguetza, que mirar Oaxaca desde un barrio de las afueras. Son muchas Oaxacas, que en sí son muchísimas Oaxacas, pero cada vez que te mueves por una calle del centro, hay una Oaxaca. Reinventamos nuestra propia interpretación de la cultura. Claro, entonces yo creo que si eso lo entendieran los gobiernos, si eso lo entendieran los políticos y los gestores culturales,
pensarían en que la trascendencia de la cultura ya no es la cultura aquella que hablaban hace muchos siglos con la ilustración y todas esas cosas. La cultura es otra cosa. Ahora mismo la cultura es echarte en la cama con una persona a la que conoces hace 3 días y hablar de la cultura. Tomarte unos chilaquiles con un huevo y frijoles y hablar de la cultura y hablar de la vida. La cultura es la vida. La cultura es el tianguis, la cultura es el mercado, la cultura es el tequio, la cultura es el agua de Chilacayota, la cultura es el ron y la cultura es el mezcal. La cultura es la cerveza y la cultura es el abrazo y la cultura es mover las caderas y tener miedo de mover las caderas. Esa es la cultura. Entonces, claro, queremos que todos y todas hagamos lo mismo. A mí me molestan los famosos retos de TikTok cuando todo el mundo hace la misma tontería. ¿Dónde está la originalidad? Cultura es correr el riesgo. Porque si los seres humanos no hubiéramos corrido el riesgo, no estaríamos donde estamos. ¿Cuál ha sido el error del riesgo de los seres humanos? La ambición. Y la cultura no puede ser ambiciosa, la cultura tiene que ser generosa. ¿Y el miedo? El miedo es un sentimiento que nos han obligado a esconder. Hay mucho poeta por miedo. Hay mucho pintor por miedo. Hay mucho artista por miedo. Porque hemos necesitado siempre proyectar el miedo desde la intimidad. Y el miedo es un fenómeno social. Porque el miedo nos nace de la relación con los otros. Entonces la cultura proyecta el miedo, la cultura alivia el miedo. La cultura debe descorrer las cortinas del miedo para que el miedo salga a la calle y no tengamos miedo de decir, tengo miedo. Y el miedo no es una forma de ocultarnos a nosotros, tener miedo de nosotros mismos. Básicamente, pero es que si yo tengo un miedo y me lo guardo porque los hombres no pueden tener miedo. Los hombres no lloran, los hombres no se visten de ese color, los hombres no, y ahí vamos culpando al heteropatriarcado que tiene una gran responsabilidad en todo, pero también tenemos nosotros que sentarnos a mirar, ¿por qué yo no voy a decir lo que me duele? ¿Por qué yo no voy a decir lo que me duele? Si la boca la tenemos para nombrar lo que nos duele. Entonces queremos ser felices. Para ser felices hay que tener una dosis de miedo. Y de dolor. Y de dolor. Dicen. Si no, no hay felicidad. ¿Qué es lo rico del mole? Que tiene un poquito de todo. Que se te vaya la mano en picante, ya no está sabroso el mole. Que se te vaya la mano en dulce, ya no está sabroso el mole. Pero cada quien va a encontrar en los múltiples sabores del mole aquel sabor que en su paladar contenta. Y hay quien le gusta picoso, quien Claro. le gusta dulce, quien le gusta saladito, Sí, pero entonces, rojo, verde, claro, azul. Entonces, esa es la diversidad. Y eso es la cultura, y eso es el ser humano. ¿La cultura nos salva? Y nos hunde. ¿Por qué? Porque todo nos salva y nos hunde. La cultura, si se mira desde la realización personal, desde la libertad, desde la ética, desde la pregunta, nos salva. Pero cuando la cultura nos da respuestas enlatadas, constreñidas, moralistas, nos hunde. Hay mucha gente infeliz por culpa de la cultura de la moral. Hay mucha gente que no fue feliz en mi generación, en generaciones anteriores a la mía, la generación de mis padres, por ejemplo. Yo tuve un padre que fue alcohólico y mi padre fue alcohólico por miedo. La cultura del alcohol hunde. Yo tengo amigos que tienen hijos adolescentes que tienen ansiedades y depresiones, porque la cultura del éxito nos hunde. O tienen adicciones. Claro, ¿no? es que porque el éxito es una adicción, una mala adicción. Porque ¿qué es el éxito, Claudia? Echarse con una persona en la cama y conversar del éxito. ¿Qué es el éxito? Tener 20.000, 100.000, 200.000 seguidores, y esa cultura del éxito nos hunde y es la que nos está hundiendo. Esa cultura del éxito es la que genera las ansiedades, las depresiones, los miedos. Es hueca, ¿no? Es hueca porque es vacía. Porque al final, yo lo digo siempre, mi gran éxito no es el éxito. Mi gran éxito es la gente. Caminar por la calle y que te mire a los ojos lo mismo una señora que va con un huipil de 10.000 pesos a una mujer que vende tlayudas en el mercado. Esa es la cultura. ¿Y la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? Eso. La felicidad es no centrar el éxito en lo que tengo, ni en lo que puedo tener, sino en lo que soy y en lo que doy. En lo que das, sobre En lo que todo, doy. ¿no? Decía, hay un texto que he rescatado mucho en este viaje mío a Oaxaca, que es de un niño colombiano. Los mandaban a preguntar y el niño le preguntó a la abuela y la abuela le dijo, uno no da lo que le sobra, uno comparte lo que tiene. Y el niño escribió un relato que dice, mi abuela me dice que uno no da lo que le sobra, que uno comparte lo que tiene. Y esta mañana yo fui al colegio con los libros en las manos porque mi amigo Pablo necesitó la bolsa para echar a volar un papalote. Ese es el éxito, esa es la felicidad.
Poder llevar los libros en las manos y que haya papalotes en el cielo. No, eso es poesía. ¿En qué momento tienes ese encuentro con la poesía, con la escritura? Eres autor de varios libros, pero sobre todo, ¿en qué momento tomas la decisión de empezar a hacer para los niños? Yo creo que yo soy una persona que yo creo que, es decir, el momento en que yo creo que a mí la vida me fue llevando y es pretencioso y casi egocéntrico decirlo, pero yo creo que todo fue un camino como jugar. Claudia, nos vamos, como esta entrevista, ¿qué está haciendo esta entrevista? ¿Cuál era el objetivo de esta entrevista? Pues se ha ido construyendo en el camino. Nos vimos el sábado, me citaste para hoy, nos tomamos unos chilaquiles con Chilaquiles. chorizo y huevo y aquí estamos hablando de la trascendencia de la cultura. Pues para la vida pasó igual. Yo tuve mucho silencio y un día abrí la voz. Se me salió la voz desde dentro, apareció en mi vida Mayra Navarro y Mayra Navarro me puso alas en la voz. Mayra Navarro confió en mi voz como yo no había confiado en mi ser. Y un día me di cuenta de que yo necesitaba contar para niños para que los niños no tuvieran los miedos que yo tuve. Para que si Conjurar. había niños poetas, si había niños con miedo, niños con ganas de llorar, niños con ganas de vestirse de otro color, que pudieran decirlo porque eso no es un pecado. No es un pecado. Y los niños y las niñas me han enseñado a contar. Yo hoy puedo jugar con los adultos, puedo ser descarado con los adultos, puedo superar al niño tímido que fui gracias a los niños a los que les cuentan, que me miran desde la ternura, desde el afecto, desde la identificación con una persona que cuenta y pareciera que canta, con una persona que pareciera que encanta, pero lo que está diciendo es, yo recuerdo cuando empecé a contar Claudia, a mí no me salía la voz, que yo le tenía miedo a mi voz, porque mi voz era la voz que juntaba todos mis silencios, que Tus juntaba todos mis miedos. miedos, que juntaba todas mis verdades. Y yo tenía mucho miedo de que mi voz desvelara algo de lo que yo no estaba preparado para desvelar. Porque la desnudez es un riesgo. Porque la sociedad te obliga a vestirte incluso con ropa prestada para no mostrar lo que verdaderamente quieres ¿Te hace mostrar. frágil o te Yo, hace fuerte? yo creo que yo soy muy frágil. Si yo soy fuerte porque donde quiera que miro hay un abrazo. Porque donde quiera que miro hay una mirada que ¡prac! Hace un clic conmigo, pero yo soy un hombre frágil y no me da vergüenza decirlo, yo tengo muchos miedos, pero un día me senté a pensar y dije, ostras, que todos los miedos que tengo ninguno lo construí yo. El miedo a no tener dinero, el miedo a no llegar a fin de mes, el miedo a que no me quieran, el miedo a quedarme solo, ninguno es mío. Entonces no tengo miedos auténticos, porque no los construí yo, me los construyó la vida, la sociedad, la moral. ¿Ya hay miedos auténticos? Sí, hay miedos auténticos. El miedo a no quererte a ti mismo. El miedo a no caminar el camino que elegiste. El miedo, es decir, yo creo que la vida es un permanente miedo porque yo tenía la opción de decirte que sí o que no en la entrevista. Te dije que sí. Yo tenía la opción de que me preguntaras por cosas que a lo mejor no me interesaban. Tenía ese miedo. Pero aquí estamos, echados en una O sea que cama. finalmente tú lo que nos siembras en cada presentación y que yo tuve la maravillosa oportunidad de escucharte hace unos días, es como una esperanza. O sea, de decir, todavía podemos albergar la esperanza en nuestros sueños, de perder ese miedo, de ser nosotros mismos, de Yo, reconstruirnos o de destruirnos, como tú dices, pero finalmente de elegir. sí, a mí eso que me dices nunca lo he pensado así. Estás jugando un poco a ser mi inconsciente, ¿no? Pero yo creo que de manera inconsciente sí pasa eso. Que luego me lo devuelve la vida. Ese Sasca, mi relación con Oaxaca, yo la primera vez que vine a Oaxaca, la primera función que yo hice en Oaxaca, en el Mufi bajaba por esa calle y recuerdo que me gritaron guapo, guapo, guapísimo, una mujer que ahora es una amiga. Y ese día yo me di cuenta de que había llegado a un lugar en el que yo había estado. Y yo digo cosas muy duras, y mis amigos y mis amigas de aquí lo saben, que soy muy bruto diciendo las cosas, pero porque a veces hay que reaccionar. Estamos opacados por un poscolonialismo, estamos opacados por un moralismo, por un clasismo, por un racismo, estamos opacados por un montón de cosas. Religión. Claro, que viene condicionado por todo eso. Me duele, el otro día hablaba de la filosofía maravillosa del tequio, cuando ya se empieza a economizar el tequio, y te pago si vienes al tequio o pago si no voy al tequio. No, el tequio es la voluntad, y si la voluntad se le pone precio, se acabó la libertad. Entonces, claro, cuando yo me subo al escenario, me subo en esa condición de tequio. Yo solo tengo palabras.
buenas, malas, regulares, pero son palabras. Intento colocármelas y que salgan de manera natural. Yo nunca pretendo la emoción, yo construyo la emoción, juego a construir la emoción. Es como me desnudo con alguien en una cama, no sé cómo va a salir. Porque tus expectativas y las mías no son las mismas. Pues cuando cuentas un cuento, te desnudas y no sabes lo que va a salir. El sábado aquí, pues hubo gente que miró de una y otra manera, pero todo el mundo miró. Y unos me pidieron fecha y hora para la función para niños y otros me dieron gracias porque les permití llorar y otros me pidieron gracias porque les permití viajar. Entonces unos lloraron, otros viajaron y otros encontraron un pretexto para volverme a ver otro día. Sí, esa es la vida. Tú lanzas, tú invitas a comer a los amigos, yo doy de comer, porque el hombre tiene dos hambres, el hombre y la mujer, el hambre del cuerpo y el hambre del espíritu. Y cada uno que acomode la comidita que yo le doy al hambre que quiere saciar. No, pues me dejas, ahora sí que sin palabras. Hace rato hablaba yo mucho, pero hoy sí me dejaste así en silencio. ¿Qué te ha cautivado de Oaxaca? Mira, a mí me cautivó de Oaxaca lo que ahora me duele de Oaxaca. Me cautivó de Oaxaca la luz y la libertad. Me cautivó la gente en la calle. Me cautivó ver en la misma acera a un hombre descalzo y una mujer en tacones. Me cautivó ver en la acera a un hombre en guaraches y a un hombre con zapatos de marca. Cautivó la diversidad. Me cautivó la poética absurda con la que mira el que pide y la luminosa poética con la que mira el que da. Me cautivó de Oaxaca llegar al mercado el 20 de noviembre buscando una camisa y que tú no la tuvieras y fueras a buscar al puesto quien la tenía. Es decir, no es solo que yo venda, sino que vendamos todos. Y eso yo creo que hay muchos oaxaqueños que no saben. Y yo creo que hay algo, yo a veces me río, yo bromeo mucho con este ser oaxaqueño que me ronda y que me habita y me atraviesa. Y yo creo que es como quizás en algún momento de la vida, si la reencarnación existe, yo pasé por aquí. O a lo mejor fui yo quien se vino andando descalzo de Guelatao. Digo Pudiera yo, ser. pudiera ser. Bueno, ahora tendrás que ir a recorrer el nuevo camino que reconstruyeron de Benito Juárez, ¿no? Bueno, nadie Ajá. sabe realmente qué vereda agarró ni en qué tiempo lo recorrió, pero bueno, queremos construir o reconstruir realidades para alimentar sueños finalmente. Sí sé que el primer pellizco afectivo en Oaxaca fue en Guelatao. En la escuela, en el internado, Uh -huh. recuerdo que fui a contar con una colega que se llama Yane Pankowski y me acuerdo de un niño que se llamaba Custodio de unos 10 años que me dijo llévame contigo. Recuerdo que lo único que me alivió aquel nudo que tenía en el alma fue una jícama con chamoy que me comí mientras esperaba. Y sí recuerdo que el primer pellizco emocional con Oaxaca fue ese internado delatado, porque yo fui un niño de internado. Y entonces sé todas las soledades Que se que tienen viven. los internados. Y detrás de los internados hay mucha literatura. Lewis Carroll, mucha literatura infantil de los clásicos está, de esas vidas sórdidas, vacías de los internados. ¿Tú crees que escribimos, componemos, pintamos, o sea, expresamos a través de la cultura y del arte todas las emociones que tenemos ahí como guardadas o resguardadas en esa cárcel eh, para no morirnos? Bueno, Echerezade contó para no morir si se salvó. Quizás. Quizás el mismo inconsciente que nos empuja al abismo nos pone las alas. Y el Imaginación. arte tiene la inconsciencia tiene ese poder. El arte y la inconsciencia van muy de la mano. Me parece que sí, que lo hacemos para salvarnos o para nombrar lo que no nos enseñaron a nombrar, o para nombrar de otra manera lo que la normalidad nombra y exige que se nombre de ese modo. Eh, el arte siempre salva. Ahora, vivir del arte no siempre. El éxito en el arte no siempre. Pero el arte como acto poético, el arte como poiesis de la que hablaba Platón y luego habló Heidegger, el arte salva. Porque por eso lo inventamos. Platón decía que el ser humano tenía tres maneras de trascender y una de ellas era la poiesis.
que es la poiesis, la capacidad transformadora del ser humano. Jugar, contar, cantar, hacer teatro. Hacer cuentos, hacer teatro, cantar, hacer poesía, es una forma de transformar una realidad Claro, es limpiar tu casa. o es inventar. No, es transformar. Yo digo que contar cuentos es un acto poético de comunicación afectiva. Es un acto poético porque es siempre transformador. Lo que te decía hace un rato y vuelvo, si tú limpias tu casa, Claudia, el mundo tiene un rincón limpio y ya la realidad está transformada. Si yo limpio mi casa, hay otro rincón limpio en el mundo y ya está transformada la realidad. Porque hay lugares a los que queremos volver y hay otros a los que nos queremos ir. O sea que nos hace falta limpiar muchos lugares. Nos hace falta que cada quien se ocupe de sus ventanas, sin mirar la estructura que tiene la casa, ni el tamaño de los ventanales, ni el tamaño de las habitaciones, ni la calidad o la calidez del colchón. Que cada quien tenga un trocito mullido en el que recostarse, que puede ser el antebrazo, la almohada, que cada quien tenga una ventanita por donde le entre la luz y que si la luz no es suficiente ponga bien colocada una lámpara y si la lámpara no es suficiente que no pinte de oscura las paredes. Es decir, que cada quien se ilumine su trocito de vida, porque entonces cuando miras desde el mundo, y es parafraseando un poco a Italo Calvino cuando dice detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure. Cuando tú llegas a una casa, me encanta llegar a la casa de mis amigos y pasearme por las habitaciones de sus hijos adolescentes y ver que cada uno ha creado su micromundo, unos más oscuros, otros más rosas, otros más, pero Es un mundo. eso es un mundo. Entonces cuando los pequeños mundos, los pequeños fueguitos de los que hablaba Galeano, se encienden y miras desde arriba, el mundo es un montón de fueguitos y el fueguito cura, sana, calienta, alumbra y esa es la cultura, un fueguito. En esta definición que me estás haciendo, o en este compartir, ¿no? La forma de pensar que tienes sobre la cultura, sobre la escritura, ¿qué tan difícil es hoy para Aldo y yo creo que en general para quienes estamos inmiscuidos de alguna forma en la cultura o en la lectura o en la escritura, el poder competir con estas redes sociales, con estas tecnologías que nos han quitado de la cama a las abuelas, de la cama de los nietos o a los papás en las noches cuando te leían un cuento? Yo recuerdo a la abuela, a mi abuela materna, que yo me crié con ella y todas las noches trabajaba como negra, ¿no? Era trabajadora del gobierno del estado y el fin de semana limpiaba casa, ya sabes, ¿no? Pero siempre tenía tiempo para contarme una historia. Y no era la historia del cuento escrito, a veces ella lo inventaba o lo reinventaba porque yo ya no quería oír el mismo cuento. Eso ya no lo tenemos, ya no tenemos tiempo. O lo sustituimos con un celular, con una televisión, con un... Claro, pero yo he decidido, Claudia, no competir con eso. Ese no es mi rival. Los enemigos hay que buscárselo también a tu altura. Y ya sabemos que los molinos de viento, y yo he tenido la suerte de verlos en primer plano, lo que confundió al Quijote no fue la dimensión de los molinos, fue el bramido que salía del viento entre las aspas de los molinos. Y muchas veces nos confunde el bramido y el ruido. Pero siempre que tú desconectas un celular, hay un abrazo, Una mirada. una mirada, un ratito, un tómate tu tiempo, un mírame a los ojos. A veces es más trascendental un segundo de calidad que 45 minutos de celular. Es simplemente eso. Si yo no quiero competir con nadie, ni me interesa el éxito, ni me interesa. Es decir, pongo cosas en las redes porque están y porque hay gente que se entera y porque hay gente que le gusta verme. Yo contaba todas las noches de la pandemia durante 30 días, hasta que se me enfermaron los ojos, yo contaba todas las noches a la misma hora. Hubo noches que tuve 200 personas escuchándome. Y a lo que voy, luego dejé de contar porque se me enfermaron los ojos, no tuve trabajo durante muchos meses. Me cuidaron dos amigos que son Bea y Edu, y Mario y Alhambra, que fueron mi casa, mi salvación, mi oasis, mi delirio, fueron durante la pandemia la casa. Yo hubo un tiempo en el que tenía una bolsita, recuerdo que estaba muy triste, una bolsita con 17 llaves de 17 casas del mundo. Y mi amiga Bea me dijo, no estés triste, papi. ¿Cuántas casas tienes y ninguna pagas? Pero cuando llega la crisis de verdad y yo me quedo sin trabajo,
parte de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero sin dinero, ya viviendo solo, porque un amigo, y mi amigo Joel, tuvo a bien dejarme su piso para que lo cuidara y tuviera espacio para volver a respirar y volver al silencio y a la dimensión del silencio. Me quedé sin dinero, sin plata. Iba a empezar a trabajar en febrero y viene un rebrote y me suspenden todo. Hice una sesión online, se juntaron 74 personas de 16 países. Hice mucho dinero. Mucho dinero porque hubo personas que incluso me pagaron el café de cada noche que les conté un cuento si se hubieran tomado conmigo. Entonces ese es el éxito. Esa es la mirada sobre las nuevas tecnologías. Saber que detrás hay alguien honesto e intentar descubrir quién es el honesto de lo que está detrás y qué podemos salvar el infierno que nos habita. Y como tú dices, la vida fluye, ¿no? Fluye. Te lleva con quien tienes que encontrarte. O desencontrarte. O desencontrarte, ¿no? O desencontrarte. Como hoy, en esta cama, en este lugar maravilloso de encuentros y de reencuentros que es la casa de Leti Ricardes. Aldo, ¿todavía tienes algunas actividades en Oaxaca? Vas a tener una lectura para niños. Sí, una narración, que eso es muy bonito que lo digas, Claudia, porque en Oaxaca hubo una especie de boom de la lectura. Oaxaca, voy a mirar a la cámara, es necesario que retomemos el concepto narración, contada de viva voz. El libro es importantísimo, pero México, como toda Hispanoamérica, es palabra, es voz. Yo cuento cuentos, yo no leo cuentos. Yo reinvento lo que leo, reinvento lo que pienso, reinvento lo que escribo. Y es importante dignificar ese concepto porque me parece que las sesiones, los proyectos, los procesos de animación a la lectura en Oaxaca y en América Latina y en el mundo se han visto opacadas por esa obsesión de pretender que el libro es la cultura. No, la voz es la cultura, la palabra es la cultura. En el libro están las voces dormidas, como el libro de Dulce Chacón, y es la memoria. Entonces, cuando se cuenta, y yo lo que hago es eso, disparar. Y ahí es en esa voz abierta y desnuda y descarnada donde está el juego contra esto de lo que estábamos hablando. Pues sí, voy a contar el día 2 en la BS de Xochimilco. Voy a contar el 4 para Mazda, que se han hecho nuestros aliados desde mi última visita a Oaxaca. Y el día 4 también en la noche en Armenta y López, en un patio organizado por CLEA, que son como mis ángeles de la guarda, sobre todo la Alma Campechano y mi secuaz Iván Espinosa. Voy a contar y voy a cocinar un ajiaco cubano, pero de eso habría que hablar otro día, ¿no? Pues sí, yo creo que podemos hablar mañana también. Todos los días, mientras estés aquí, te vamos a aprovechar al 10,000%, esperando que vuelvas muy, muy pronto. Pero entonces, mañana en la biblioteca el 2 de abril en la biblioteca de Xochimilco a las 6. Abierto al público y es para público familiar e infantil fundamentalmente. ¿Niños de cualquier edad? Pues sí, porque yo puedo decir a partir de 5 años, pero si la madre tiene un niño de 3 y otro de 1, ¿qué hacemos? ¿Y si tiene uno de 80? Y si tiene uno de 80, mucho mejor, porque esos se ven tan bonitos cuando sonríen sin dientes. Sí, ¿verdad? Y después está Mazda. Después está Mazda el día 4 de abril, justo a la víspera de mi viaje a España, jueves, y el mismo jueves termino en Mazda a las 7 y corriendo me voy a probar el puntito de sal del ajiaco, que ya va a estar en el anafre bullendo desde tempranito en la mañana para que tenga todos los sabores. Este del ajiaco es con una cuota de recuperación de 120 pesos. De 120 pesos. Nada, pero ni lo que del platillo que usted va a probar, ya lo platicamos antes de entrar al programa, ya me dio la receta, así con muchas restricciones todavía. Estoy esperando que me invite a acompañarlo a cocinar. Yo prometo moverle ahí muy bien a la cuchara y hacerla de... Se os da muy bien mover a la cuchara, ¿no? Pues más o menos, todavía me acuerdo. Entonces, para poder llevarles a ustedes esta receta maravillosa también, no solo en el sabor, que me imagino que ha de ser muy, muy rica, sino en todo lo que hay atrás de ese guiso, ¿no? Claro, es que el ajiaco, toda esa cultura. Hay muchos ajiacos, hay un ajiaco cubano, hay un ajiaco colombiano, hay un ajiaco chileno, hay ajiaco. Y el ajiaco cubano, lo bonito, y lo pueden buscar en internet, busquen a don Fernando Ortiz, ajiaco, porque él decía que la cultura cubana es un ajiaco, igual que la cultura oaxaqueña. Lo que pasa es que la vuestra tiene chocolate y chile, y la nuestra tiene, pues,
África y tambores. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida oaxaqueña? Ay, a mí me encanta mira, me encanta la sopa de guías, me encanta el amarillito, me encanta el estofado. Y el mezcal. El mezcal, eso no es de la cultura oaxaqueña, ya el mezcal tendría que ser universal, pero se le adelantó el cine clásico mexicano con el tequila. Pero el mezcal tendría que ser patrimonio de la humanidad como yo. Aldo, yo sé que es muy difícil y que no es como tu forma de ser el dar consejos, el dar recetas, el decir cómo tenemos que actuar los demás, ¿no? Ajá. Tú eres un buscador de la libertad y un hacedor de libertades. Pero en esto de no hay políticas públicas en materia de cultura que realmente motiven, estimulen la creación cultural en el ser humano, en la convivencia diaria, no en los museos, no en las bibliotecas con los libros ahí acumulados, ni en las galerías, sino en los corazones. ¿Tienes una receta para hacer más efectiva la cultura, para poder transformar a partir de nuestro propio espacio, nuestro granito de arena, este lugar llamado mundo? Mira, fluir, flotar y facilitar. Y los gestores y los promotores, yo creo que existen políticas culturales, pero a mí me parece que son erróneas, porque son aspiracionistas, doctrinatarias, circunstanciosas, pretenciosas, y le digo a los gestores y a los promotores culturales, nunca hagáis de vuestro oficio de gestión y de promoción cultural algo aspiracionista. Nosotros, los promotores, no somos la cultura. Nosotros, los promotores y los gestores culturales, somos una piedrita en ese río que fluye, y a veces la piedra suena y canta y se vuelve un canto rodado y es redondita y lisa y hermosa, o a veces el río se seca y la piedra queda a la deriva en la orilla y tiene que esperar a que llegue el aguacero. No somos, ningún ser humano es imprescindible en el proceso social y afectivo de la cultura. Todos somos partes. Unos trascienden, otros no, pero la trascendencia de los otros es siempre la mirada que le dimos, el abrazo que le dimos, el apoyo que le dimos, es eso. No pensemos la cultura como una aspiración, asumámosla como el mayor legado que nos permite ejercer nuestra libertad y nuestro derecho a ser. Y a quienes de alguna forma están tratando de iniciarse en este camino, de la edad que sea, y que tienen miedos y que de repente titubean o ven como muy negro el escenario y ese futuro incierto, o tienen miedo de descubrirse ellos mismos, ¿qué les dirías? Bueno, le diría que el futuro no existe, que es una de las grandes patrañas para trabajar toda la vida y tener una pensión. A veces no llegamos a tener la pensión. Existe el aquí y el ahora. Que si es demasiado oscura la habitación, que la pinten de blanco. Que si no les basta el blanco, que le cuelguen el cuadro de un paisaje o la foto en la que la sonrisa es más amable y se miren siempre sonriendo. Que no se ensayen nunca delante del espejo, porque el espejo nos devuelve aquello a lo que le tenemos miedo. Como Alicia, hay que atravesar el espejo. Y que si alguna vez pues no tienen nada que decir, pues que me llamen. Una chelita, un mezcal, un agüita de naranja, de limón, de mamey. Y hablamos de la vida, porque hablando los caminitos se ven más claros, sobre todo porque cuando hablamos nombramos el mundo que nos habita, que nos duele y el que podemos construir también. Nos hemos olvidado de hablar, Nos de hemos olvidado comunicarnos. de conversar. Esa conversa amable, ese yo llegué a Oaxaca la primera vez hace 12 años y yo recuerdo que muy poca gente tenía celular en el 20 de noviembre. Ahora la mayoría de los locatarios mata el tiempo mirando el celular. Ahí está la clave. Si levantamos los ojos, ahí están el horizonte, las ventanas, los caminos y las otras miradas, que son ventanas y horizontes y caminos. Es tan sencillo como respirar y clavar los ojos en la mirada del otro y ahí está. No hay sueño que no se complemente en la dimensión de otro sueño. No hay sueño que no se complemente. No somos nada sin el otro. Todos somos otros. Y la otredad y el enganche con esa otredad es lo que nos va fortaleciendo. Porque a veces nos faltan alas, o nos falta viento, o nos faltan velas, O nos falta luz. o nos falta luz. Pero ahí está alguien con un farolito y te dice, por aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? Quienes nos ven, ¿dónde pueden
seguirte en redes sociales, Pues tus en libros. Facebook soy Aldo Méndez. Ahí me vais a ver, un gordo muy simpático, no sé ni qué foto tengo ahora. Creo que fue ahora que estuve, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es el que está en el Bajío, En por el ahí. Bajío, Claro, sí, yo me confundo. Con San Cristóbal, que es el que está aquí por en el Chiapas, que es sur. una de mis deudas. Una foto así con muchas flores. Ahí me veis, soy Aldo Méndez. En Instagram soy Aldo Méndez Cuenta. Y también está Veleta Roja, que es un proyecto del que podríamos hablar un día, pero en Veleta Roja pueden encontrar mis libros, fragmentos de algunas actuaciones. En YouTube buscáis Veleta Roja también y vais a ver el trabajo que hacemos con Carlos Cano y Hernán Milla, que son dos amigos, dos músicos, dos compañeros de este viaje, quién sabe a dónde, pero que nos hace luminosos y radiantes cuando ponemos la música y la palabra en función de jugar. Aldo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad fue una conversación de esas que te llenan, ¿no? Que te llenan y que te hacen ver todo lo que nos falta por platicar. Ojalá que muy pronto nos volvamos a encontrar en algún lugar, no sabemos dónde, pero pero lo que sí sé es que vamos a seguir conversando de los sueños, de esta necesidad de conversar, de vernos a los ojos, de aprender a sonreír otra vez. De abrazarse. De abrazarse. Y ustedes pues ya lo oyeron, los esperamos a los que están aquí en la ciudad de Oaxaca o en los municipios cercanos, o no tan cercanos, todavía le da tiempo. Si usted está en Tustepec, en Puebla, en la Ciudad de México, véngase para estar aquí mañana. Si tiene a sus niños, tráigalos, a sus niños chiquitos y a sus niños grandotes, y por qué no, al niño que todos llevamos dentro, sáquelo a pasear mañana, sáquelo a escuchar a Aldo. Y bueno, pues si se animan también a compartir y a convivir y a probar ese arroz que nos ajiaco que nos tiene prometido, pues el jueves los esperamos también en Armenta y López a las 6 de la tarde. No, a las 7:30. A las 7:30. A las 6 estoy en Mazda. Si queréis, luego en comparsa se pueden ir desde Mazda hasta Armenta y López, que está muy cerquita, estamos a menos de 10 minutos andando. Por el periférico, que es muy feo andar. Y es una frontera horrible que tiene Oaxaca, pero dicen que mejora la circulación y el tráfico, dicen. Bueno, dicen, hace 1000 años cuando lo construyeron, sí era como, por eso era el periférico, era la orilla de la ciudad, ¿no? Era no atravesar la ciudad y fue como un libramiento que se hizo, donde incluso yo recuerdo que en muchas partes que hay cerca del mercado de abastos se ponían los campamentos de gitanos. Llegaban los gitanos y ahí se asentaban, que eran como terrenos baldíos, y había lagunitas, y había garzas, era un lugar bonito. Qué bonito, claro. Era un lugar bonito. Que los gitanos sí que saben. Y nosotros te leían la mano y platicaban contigo y las mujeres, y teníamos esos miedos, ¿no? Esos prejuicios que te decían, no te acerques porque te roban. Claro, no, es que también hay que categorizar los miedos. Hay miedos que no son miedos, son prejuicios. Son prejuicios. Pero bueno, hablaremos de cosas más amables la próxima vez que nos encontremos. Muchísimas gracias. A ver si nos encontramos. Gracias a Claro que nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima emisión aquí de Voces Ciudadanas. Hasta entonces. Gracias.